En el vasto y árido desierto, la nación de Israel continuaba su peregrinaje, pero el camino no era solo físico, era también un viaje de fe, obediencia y a menudo de dura lección. Recientemente, la tierra misma había abierto su boca para consumir a Coré y a sus seguidores, quienes osaron desafiar la autoridad divinamente establecida de Moisés y Aarón. Fue un castigo terrible, una advertencia ineludible sobre la santidad del liderazgo y la gravedad de la rebelión. Sin embargo, la historia de la ira divina y la misericordia aún no había terminado. Los ecos de aquel juicio resonaban, y Dios, en su infinita sabiduría, transformaría los instrumentos de la desobediencia en un recordatorio perpetuo. Tras la devastación, el Señor habló a Moisés con una instrucción precisa y llena de significado. Le ordenó que llamara a Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, para una tarea delicada y sagrada. Eleazar debía adentrarse en el lugar donde la tierra había engullido a los rebeldes, y de entre las brasas aún humeantes, retirar los incensarios de aquellos que habían perecido. Estos objetos, usados por hombres que se habían levantado contra Dios, ahora poseían una santidad peculiar. Habían sido presentados ante el Señor, y por ese acto, aunque pecaminoso en su intención, habían quedado consagrados. La orden divina continuó. El fuego de esos incensarios debía ser esparcido lejos, pero los incensarios mismos no debían ser desechados. En cambio, Eleazar debía llevarlos a los artesanos para que fueran martillados, transformados en finas láminas de metal. Estas láminas tendrían un propósito solemne: recubrir el altar de bronce, el mismo altar donde se ofrecían los sacrificios por los pecados del pueblo. Así, cada vez que un israelita se acercara al altar, vería el brillo de esos incensarios transformados. Serían un testimonio mudo, pero elocuente, un signo constante para todas las generaciones de Israel. Este recubrimiento no era meramente decorativo, era una advertencia grabada en metal. Ningún extraño, nadie que no fuera descendiente de Aarón, podía atreverse a ofrecer incienso delante del Señor. Quien lo hiciera, correría la misma suerte que Coré y sus secuaces. La santidad de Dios y la exclusividad de su sacerdocio eran verdades inquebrantables, y este monumento de bronce serviría para recordarlo, día tras día, año tras año, tal como el Señor lo había predicho por medio de Moisés. Eleazar, obediente, cumplió cada detalle de la orden divina, asegurando que la lección de la rebelión de Coré quedara grabada no solo en la memoria, sino también en el corazón del tabernáculo. Pero la memoria del hombre es frágil y su corazón propenso a la queja. Apenas un día después de estos eventos, la comunidad de Israel, en lugar de humillarse ante el juicio divino, se levantó en protesta. Una multitud airada se congregó, sus voces resonando con acusaciones contra Moisés y Aarón. Ustedes han provocado una mortandad en el pueblo del Señor, clamaban, ignorando su propia culpa y la justicia de Dios. La tragedia de Coré y sus seguidores era ahora atribuida a los mismos líderes que Dios había escogido. La tensión era palpable, la comunidad se amotinaba y la amenaza de una nueva rebelión flotaba en el aire. Moisés y Aarón, enfrentados a la furia de su propio pueblo, se volvieron hacia la tienda del encuentro. En ese instante, un espectáculo majestuoso y aterrador se desplegó ante sus ojos. La nube de la gloria del Señor descendió y cubrió la tienda, y la gloria misma de Dios se hizo visible. Era una señal inequívoca de la presencia divina, pero también de su inminente juicio. Mientras Moisés y Aarón se postraban con el rostro en tierra,
una voz resonó desde la nube, la voz del Señor. Apártense de esta comunidad, dijo Dios a Moisés, porque la voy a exterminar en un instante. La paciencia divina había llegado a su límite. La constante murmuración, la incredulidad y la rebelión del pueblo habían provocado una ira justa y terrible. La aniquilación total parecía inminente. En ese momento crítico, con la muerte cerniéndose sobre Israel, Moisés, con una urgencia desesperada, se volvió hacia Aarón. «Toma el incensario», le dijo, «coloca en él fuego del altar y échale incienso. Enseguida, ve a donde está la comunidad y practica el rito de expiación en favor de ellos, porque la ira del Señor se ha desatado y ha comenzado la plaga». La plaga ya había comenzado, un castigo veloz y mortal que se extendía entre la multitud. Sin dudar un instante, Aarón tomó el incensario, obedeciendo la orden de su hermano. Con el fuego sagrado y el incienso aromático, corrió a ponerse en medio de la asamblea. La escena era de horror. Cuerpos sin vida yacían por doquier, y la plaga seguía cobrando víctimas. Pero Aarón, el sumo sacerdote, se interpuso. Se quedó de pie, valientemente, entre los muertos y los vivos, ofreciendo el incienso de expiación, un acto de mediación entre un Dios justo y un pueblo pecador. Y en ese instante, la plaga cesó. La ira de Dios fue aplacada por la intercesión sacerdotal. El incienso, símbolo de las oraciones y la expiación, había cumplido su propósito. El costo de la rebelión y la queja fue inmenso. 14.700 israelitas murieron a causa de esta plaga, sin contar aquellos que ya habían perecido con Coré. Una cifra escalofriante que testificaba la santidad de Dios y la seriedad de su juicio. Una vez que la plaga se detuvo, Aarón regresó a la entrada de la tienda del encuentro, donde Moisés lo esperaba, el alivio mezclado con el dolor por la inmensa pérdida. A pesar de los juicios y las demostraciones de poder, las quejas y la incredulidad persistían en el corazón de Israel. Para acallar de una vez por todas las incesantes protestas sobre el liderazgo sacerdotal, el Señor ideó una prueba irrefutable. Habló de nuevo a Moisés, dándole una instrucción singular. Manda a los israelitas que todos los jefes de las familias patriarcales te entreguen cada uno una vara. Deberán ser 12 en total, una por cada tribu. Moisés debía escribir el nombre de cada jefe en su propia vara, y en la vara de la tribu de Leví escribiría el nombre de Aarón. Estas 12 varas, símbolos de autoridad tribal, serían depositadas en la tienda del encuentro, delante del arca del testimonio, el lugar más sagrado, donde Dios se manifestaba a su pueblo. El Señor prometió: «La vara del hombre que yo elija florecerá, y así acallaré las incesantes protestas que los israelitas levantan contra ustedes». Era una prueba definitiva, una señal milagrosa que no dejaría lugar a dudas sobre la elección divina. Moisés transmitió fielmente esta orden a los israelitas, y cada jefe de familia patriarcal le entregó su vara, incluyendo la de Aarón. Moisés las depositó todas delante del Señor, en la tienda del testimonio. La expectación debió ser inmensa. Al día siguiente, Moisés entró en la tienda del testimonio. Y allí, ante sus ojos, se reveló el milagro. La vara de Aarón, la que representaba a la familia de Leví, había florecido. No solo había brotado, sino que había producido flores y asombrosamente almendras maduras. Era una explosión de vida de un trozo de madera seca, una confirmación innegable de la elección divina. Las otras 11 varas permanecían inalteradas, secas y sin vida.
Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor y las presentó a los israelitas. No había lugar para la duda. La vara de Aarón era un testimonio vivo de la voluntad de Dios. Los israelitas las identificaron y cada uno recuperó la suya. Pero la imagen de la vara florecida de Aarón quedaría grabada en sus mentes para siempre. El Señor, en su sabiduría, no quiso que este milagro fuera un evento pasajero. Dijo a Moisés: «Vuelve a colocar la vara de Aarón delante del arca del testimonio como un signo para los rebeldes. Así alejarás de mí sus protestas, y no serán castigados con la muerte». La vara florecida de Aarón no solo confirmaba su sacerdocio, sino que también serviría como un recordatorio perpetuo, una advertencia visible contra futuras rebeliones y quejas. Sería un testimonio constante de la elección divina y de las consecuencias de desafiarla. Moisés hizo exactamente lo que el Señor le había ordenado. La vara de Aarón, con sus brotes, flores y almendras, fue colocada permanentemente ante el arca del testimonio. Y el pueblo de Israel, finalmente, pareció comprender la gravedad de su situación. Sus palabras finales, llenas de temor y desesperación, resonaron: «Vamos a morir. Todos estamos perdidos. El que se acerque a la morada del Señor morirá. ¿Tendrá que morir hasta el último de nosotros?». La historia de los incensarios de los rebeldes, la plaga y la vara florecida de Aarón es un poderoso testimonio de la santidad inquebrantable de Dios, la seriedad de la rebelión y la necesidad de una mediación divinamente ordenada. A través de estos eventos, Dios reafirmó su elección de Aarón y su descendencia para el sacerdocio, un rol vital para la expiación y la intercesión. El pueblo aprendió, a un costo terrible, que acercarse a Dios requiere reverencia, obediencia y el camino que Él mismo ha establecido.